Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte del programa voy a conversar con Juan Pablo Larquiaga. Él es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Industriales y antes fue presidente de Conindustria aquí, ¿no? Y de todos los sectores industriales de este país. Aquí leo en el Impulso Barquisimeto, Mauricio Brin, la industria de construcción ha caído 90% y opera al 10% de su capacidad. Luego dice aquí, en 15 días el salario mínimo pasó de 7 a 5 dólares en el mercado paralelo. Yo no sé cómo es esto. A mí no me ha llegado. Con industria, el problema no es la escasez de productos, sino la cartera del venezolano. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo te preparas para este fin de año? Bueno, yo creo que todos los venezolanos, Carlos, estamos pasando por una situación de empobrecimiento dramático. Jamás pensamos que Venezuela, otrora país petrolero que tenía unos ingresos extraordinarios, pudiera llegar a una situación de pobreza de las magnitudes por las cuales estamos pasando. Eso que dice Adancelis de que el problema es el bolsillo del venezolano, bueno, esa es la realidad, porque lo que está destruido, más allá de que en Venezuela todo está destruido, pero una de las cosas fundamentales que está destruida es el bolsillo del venezolano y en consecuencia no hay mercado. Y sin mercado, sin demanda, pues las fábricas no pueden subsistir, ¿verdad? Si a eso le agrega todo el entorno, digamos, de dificultades que le va poniendo la cúpula gobernante al sistema, al haber quitado los aranceles de importación. Los aranceles de importación son mecanismos mediante los cuales todos los países van compensando las diferencias en términos de productividad que tiene un país versus el otro. Estados Unidos ahora ha puesto, por ejemplo, aranceles a productos como el acero proveniente de China o proveniente de Europa. Entonces, en Venezuela quitamos los aranceles. Se acabó la banca como mecanismo de financiamiento, se acabó terminada. O sea, la banca no funge como, no es una herramienta de trabajo. No tenemos electricidad, la capacidad de tener cadenas productivas, es decir, que Venezuela producía resinas plásticas y las resinas plásticas son utilizadas por los transformadores para hacer envases o para hacer otros productos. Esa cadena se acabó. La cadena siderúrgico-metalmecánica se acabó. Entonces tú tienes que importar el poco acero que vas a utilizar para las pocas obras que vas a hacer. Entonces el nivel de destrucción, Carlos, es básicamente completo. Tú dices eso por la Cámara de Construcción. Bueno, la Cámara de la Construcción... Están construyendo. Bueno, tú ves un edificio por aquí y un edificio por allá. Pero bueno, es el edificio, pues. Ajá. Sí, pero verdaderamente no hay construcción. Para que hubiera construcción, tú estarías viendo torres por toda Caracas permanentemente, estarías viendo obras de infraestructura, estarías viendo remodelación. Entre otras cosas, no hay construcción porque no hay banca. La construcción requiere de financiamiento. ¿Los bancos no están ofreciendo financiamiento? Bueno, pregunto. No pueden ofrecer financiamiento por dos razones. La primera es el encaje marginal que se subió a finales del año pasado al 100%. Eso quiere decir que cada bolívar que los bancos van recibiendo se lo tienen que enterar al Banco Central y no se pueden voltear y prestárselo a nadie. ¿Y cuándo regresa ese dinero a la fuente inicial? Bueno, cuando el depositante va y saca el dinero y lo consume él mismo. Pero la función del banco tomó dinero de Carlos Crowe, que lo deposita en el banco, y se lo presto a Juan Pablo Larquiaga para un proyecto. Ese voltearse y prestárselo a Juan Pablo Larquiaga, el banco no lo puede hacer. Entonces el banco perdió su razón de ser. Entonces lo que hace es, subsistir en la expectativa de que viene un cambio mediante el cual va a poder volver a crecer eventualmente en algún momento. Pero en este momento su razón de ser intermediario, no está. Ok. El sector industrial en su conjunto, cuando tú vas a Maracay o tú vas a Valencia, a esa zona, tú notas que hay industria en operación. Bueno, hay galpones. Mucho galpón vacío y mucho galpón que en otras oportunidades fabricaba y se dedicó a hacer un almacenaje de productos importados. ¿De qué se nutre el mercado venezolano o el consumidor? No se nutre. Lo que necesita para sobrevivir o para construir su casa o para pintar su... No hay construcción de casas, hay muy poca pintura de bienes. Fíjate que la economía venezolana, Carlos, que era una economía de 330.000 millones de dólares, no es una gran cosa en términos de per cápita internacional, pero ese es el tamaño que teníamos, bajó
hacer lo que es hoy en día, que es una economía cercana a los 80.000 millones de dólares. Entonces, cada quien está consumiendo básicamente 4 veces menos cosas que las que consumía antes. Así que estamos en la supervivencia. Entonces, no te nutres. No hay casi actividad. Bueno, vamos a un receso, regresamos contigo. Además, lo que dejé en el aire, ¿qué es la vida de Consecomercio, Fedecámara y además esas otras organizaciones gremiales? Bueno, fíjate que ¿Viven? Yo creo que las organizaciones gremiales venezolanas hacen un esfuerzo por presentar propuestas para la reconstrucción del país. ¿Ya la han presentado? Bueno, y yo creo que están todas insertas dentro del marco del Plan País, y esas ofertas están ahí, y yo creo que hay la visibilización clara de cómo se debe reconstruir el país. ¿Y esas propuestas no se las llevan ustedes previo al gobierno para ver si les hace caso y toman unas medidas antes del Plan País que ustedes aspiran? Bueno, fíjate que con Industria, cuando tuvo su propuesta importante, que es hacia una Venezuela industrializada, la ruta, se la mandamos por correo electrónico, por cartas, físicamente a distintas instancias del gobierno y nunca recibimos ningún tipo de respuesta. Las respuestas que hay son unas respuestas de participar en cosas como el Consejo de Economía Productiva que se celebró a lo largo del año 2016 para hacer el show de que se estaban sentando como empresarios. No ocurriendo. Bueno, no solamente no prosperaron en rectificar planes de políticas públicas en ningún sentido, sino que además no continuaron ocurriendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero no hubiera tenido sentido que hubieran continuado ocurriendo si tú no vas a usarlas como herramienta para la construcción de cambios que el país requiere. Habiéndote dicho eso, Carlos, te digo, fíjate, yo en días recientes recibí, y es pública, una lista de lo que recibieron todas las empresas a través del mecanismo de CADIVI desde el año 2004 hasta el año 2012, y después se le suman los años 2013 y 2014. Que a partir de ahí CADIVI no otorgó muchas más divisas, ¿no? Lo que otorgó fue, en su total, cuando tú ves todas las empresas, 180.000 millones de dólares, que suena a mucha plata y todos entendemos de que hubo mucha corrupción dentro de CADIVI. El mismo, el que era presidente, ¿cómo se llama?, del Ministerio de Planificación Pública, no, se me olvida su nombre ahora, dijo que había habido un robo de 25.000 millones de dólares en eso, ¿verdad? Pero esos 180.000 millones de dólares, Carlos, son el 18% de lo que le ingresó a Venezuela durante ese periodo de tiempo. Quiere decir que los que estaban manejando el gobierno en ese momento, el señor Chávez y después el señor Maduro, tienen que darle cuenta a los venezolanos por 820.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces tú te dices, bueno, ¿cómo pueden haberle sustraído a un país 820.000 millones de dólares? 820.000 millones de dólares es las reservas internacionales, las reservas especiales de Noruega que construyó Noruega a lo largo de todo su periodo petrolero, y es lo que tiene en este momento. Si tuviéramos nosotros 820.000 millones de dólares en la tesorería del Banco Central, bueno, seríamos uno de los países con mayores posibilidades del mundo. ¿Y cuánto hay ahorita? 8.000. En vez de tener 800.000 millones, tenemos 8.000. ¿Por qué hay 8.000? Esa es la pregunta que yo creo que todos los televidentes se deben hacer y ¿cómo se me preguntarse cómo, habiendo pasado por un proceso de tanta corrupción, estamos entonces aceptando este nivel de pobreza que estamos viviendo en este momento? Aquí tú dices, por ejemplo, la Arqueaga, Venezuela deberá exportar mucho más que petróleo en el futuro. Sí. ¿Qué debemos exportar nosotros? Fíjate, yo sostengo... ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, fíjate, Carlos, yo sostengo de que en estas macro tendencias que tiene el mundo, los vehículos están siendo reemplazados por vehículos eléctricos, la generación de electricidad ahora me va a decir ya no es por térmica. qué en la próxima parte. Okay. Bueno, en el último segmento de tu programa, analízame las cosas y el empleo, el desempleo, ¿qué fue? Fíjate, yo lo primero que te decía es que faltaban 820.000 millones de dólares. Ahí hay organizaciones como Transparencia Venezuela, que preside mi amiga
Mercedes de Freitas, que tiene una cosa que se llama la coalición anticorrupción. Yo creo que eso es todos los televidentes deberían meterse en la página de Transparencia Venezuela para ver qué es eso, para poderse insertar en eso. Porque la creación de una nueva Venezuela pasa por el hecho de tener una Venezuela transparente y sin corrupción. Esa Venezuela transparente y sin corrupción además tiene que voltearse y ser muy distinta de la Venezuela del pasado. Te decía que las macrotendencias del mundo es que tengamos carros eléctricos y energía eólica y energía solar. El petróleo se está dejando de usar. Todas las evaluaciones mundiales te pronostican, inclusive la OPEP, la OPEP dice que el año 2029 va a ser el pico de demanda. Si tú haces un análisis entonces de los ingresos que puede comenzar a recibir Venezuela en los próximos 20 años producto del petróleo, te das cuenta de que el petróleo simplemente no va a alcanzar. Es más, Carlos, si te comparas con Costa Rica, te das cuenta de que tú tienes que producir, para ser un país que tenga el mismo nivel de exportación per cápita que Costa Rica, tú tendrías que producir unos 90.000 millones de dólares en exportaciones distintas del petróleo y vas a estar recibiendo del petróleo más o menos unos 30.000. Para producir 90.000 millones de dólares distintos del petróleo, y Venezuela nunca ha exportado distinto del petróleo más allá de 7.000, bueno, vas a tener que exportar mucha cosa nueva que hoy en día no existe. ¿Cómo qué? Bueno, vas a tener que innovar, vas a tener que elaborar productos que hoy en día no existen. Fíjate que las exportaciones tradicionales de Venezuela, distintas del petróleo, que eran acero. Bueno, tú hoy en día no puedes exportar acero porque hay tanta sobreproducción de acero. ¿Cuál es la solución? Vas a tener que innovar, vas a tener que recorrer el camino largo, recorrer el camino como hizo Corea del Sur cuando salió de la guerra, que tuvo que educar a su población. ¿Qué están haciendo los industriales para eso? Bueno, fíjate que, por ejemplo, yo estoy presidiendo ahora una organización que se llama Fundei. Fundei es una organización que lo que hace es vincular educación para la capacitación de trabajadores de las empresas industriales. Bueno, la estamos reconvirtiendo para insertarlo en lo que es innovación. Es decir, vamos a hacer experimentos, vamos a hacer síntesis en las universidades que puedan servir para hacer productos que hoy en día no existen y los fabricamos en las plantas industriales. Esa unión academia, es decir, universidad desde el punto de vista investigación, con empresa para poder producir, va a tener que producir unos productos que en este momento no los conocemos, pero que son los que van a complementar nuestra balanza de exportación para ser un país que en este momento no existe. Es lo que tú dices aquí, no basta con exportar materias primas, polietileno, acero, sino productos terminados, y estos salen a competir con muchos otros que hay en el mercado mundial, y por ende tenemos que tener innovación, y eso solo se dé cuando tenga leyes de propiedad intelectual. Aquí no existen leyes de propiedad intelectual. Bueno, fíjate que la ley de propiedad intelectual de Venezuela en este momento es de 1956, la firmó Marcos Pérez Jiménez y... Debe ser muy buena, entonces. Bueno, si viene desde el 56 se ha mantenido, ¿no? Es muy, bueno, pregunto. Bueno, fíjate que no, es muy mala, es muy carente de todos los elementos modernos que hacen falta como para proteger propiedad. Por ejemplo, te dice, yo le otorgo una patente a una persona que haga una invención en Venezuela y desarrolle un producto, pero si alguien importa ese mismo producto, pues yo no hago valer la patente contra esa importación. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué voy a patentar yo una cosa en Venezuela? Y yo voy a pasar por todo el esfuerzo y todo el costo de desarrollar con investigación, con escalamiento a nivel de planta, para la fabricación de un producto, si después me ven el mismo producto importado y compite conmigo. Aquí veo que tú no estás de acuerdo con nada. Juan Pablo Arteaga cuestiona el censo del gobierno. No te gusta nada. Bueno, el censo, ¿por qué no te gusta? El censo del gobierno, el censo del gobierno ha sido presentado como un mecanismo de verificación de cuáles viviendas pueden estar vacías para tomar viviendas. Así es como ha sido presentado, así es como ha sido mostrado, no por los que lo quieren hacer, sino por los que temen de que se vaya a hacer. Entonces yo digo, los censos, Carlos... El gobierno ha desmentido eso, me imagino. Bueno, el gobierno... O la gente del censo ha desmentido eso. La gente del censo ha desmentido eso, pero han habido diversas acciones en las cuales, digamos, cuando se ingresa a hacer el censo, los que hacen el censo manifiestan eso. Entonces de ahí es que salió todo el miedo. Y yo lo que digo es, los censos lo que tienen que ser son mecanismos estadísticos para que la población pueda tener herramientas numéricas mediante las cuales pueda planificar cosas. Si tú lo utilizas para el fin equivocado, que es el fin de robar viviendas, bueno, lo estás utilizando para el fin equivocado. Entonces ahí tú estás utilizando
las herramientas que normalmente un Estado tiene, pero para actuar en contra de los ciudadanos. Yo creo que hay que actuar, los Estados tienen que actuar a favor de los ciudadanos y si no tienen que ser reemplazados. ¿Qué vas a hacer en diciembre? ¿Vas a viajar? ¿Vas a invertir? Yo sigo trabajando en la fábrica hasta finales, después nosotros entramos en vacaciones colectivas y sin duda, yo creo que este es un año en el cual en los niveles de empobrecimiento, bueno, espero poder abrir el próximo año, pero los niveles de empobrecimiento yo creo que nos tienen limitados. Gracias, amigo Juan Pablo Lorchaga. En la próxima parte voy a conversar con el doctor Julio Castro. Bueno, ahora estoy como invitado tradicional Julio Castro, a quien acudo cada vez que hay problemas de infectología en este país, porque él conoce mucho en esta materia. Aquí veo que el doctor Julio Castro dice que hay hospitales con más de 5 semanas sin agua. Así es, Carlos, la situación. El día 12 de septiembre, para esta fecha. Exactamente, nosotros hacemos un monitoreo de la situación de los hospitales debido a que no hay información. Tenemos 3 años sin información epidemiológica que debería publicar el ministerio, está bloqueada. Y bueno, tenemos esta iniciativa que medimos la situación en los hospitales. 69% de los hospitales, casi 70%, no tienen agua diariamente. O sea, tienen agua 1 o 2 veces a la semana. Eso es los hospitales más importantes del país. Y tú te puedes imaginar lo que significa un hospital sin agua, ¿no? Para lavarse las manos, para hacer intervenciones quirúrgicas, para asear a los pacientes. Bueno, es una cosa inimaginable un hospital sin agua perenne, ¿no? ¿Y qué credibilidad tienen esas informaciones? Son bastante certeras, de hecho, cuando lo comparas con informaciones parecidas que ha levantado la Organización Mundial de la Salud en Venezuela. A través de la OPS la correlación es altísima. O sea, buena parte de la información que utiliza el Sistema de Naciones Unidas hoy en día para saber la situación del país está basada en información nacional, entre ellas la Encuesta Nacional de Hospitales, y está muy, muy correlacionada con lo que ellos mismos midieron en el campo, y no lo pueden hacer todo el tiempo, porque lo hicieron una vez hace un par de meses, y nosotros venimos haciéndolo semanalmente desde noviembre de 2018, vamos a cumplir un año, haciéndolo semanalmente, y refleja, creo que de una manera bastante exacta, la situación de los hospitales del país. Y en todo esto, el instituto que se ocupa de eso en la Universidad Central, ¿qué dice? No he visto mucha información, excepto una publicación reciente que se lee en New York Times, donde hace referencia a evaluación técnica de la calidad de agua en Caracas, y los resultados son muy malos. Ellos reportan que 1 millón de venezolanos, 1 millón de caraqueños no tienen acceso a agua potable de buena calidad, y la información que se tiene, digamos, por el artículo, no tengo la información base, es que la calidad del agua, inclusive en zonas donde la gente históricamente piensa que es de buena calidad, por ejemplo en la salida de la Castellana, de la Cota 1000, que ahí siempre hay cola de gente buscando agua. Eso fue uno de los puntos que analizaron, lo dice en el artículo, el agua no es de buena calidad. Eso se mide por varios índices, pero uno de los índices más importantes es lo que se llama el índice de coliforme. Es bacterias que hay en el agua que no deberían estar porque son susceptibles de producir enfermedad diarreica, por ejemplo. Está por encima del nivel permisible. Y se ha comprobado que la situación del agua produce estos casos de diarrea y estos casos de difteria. Los de difteria no tienen nada que ver con esto. Los de diarrea sí tienen que ver con esto. O sea, el índice coliforme es un índice mundial de establecimiento de la calidad del agua. No lo inventaba la oposición, ni lo inventó el New York Times. Ese es el índice con el cual se mide el agua en términos de calidad en todas partes del mundo. Y este informe dice que está por encima de los valores permisibles en buena parte de los sitios donde tomaron muestras en Caracas, y eso obedece, entre otras cosas, a que la cantidad de agua también se ha venido reduciendo. Según los expertos en medición de cantidad del agua, en Venezuela se redujo la cantidad de metros cúbicos de agua por persona en un 75% en los últimos 10 años. Y al disminuir la cantidad de agua y está por debajo de los niveles recomendados por la OMS, empiezas a tener problemas con las enfermedades asociadas a la cantidad y a la calidad del agua. Ahora aquí dice Castro, quien también es profesor del Instituto de Medicina Tropical en la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red Médico por la Salud, señaló durante entrevista con César Miguel Rondón que si el estado actual de estos servicios continúa siendo precario y los hospitales son reflejo de ello, bueno, eso es lo que tú me dijiste, ¿no? Sí, no solamente el agua, también la luz, que está muy correlacionada. Cuando se va la luz también se va el agua, pero el agua no está aunque haya luz, y esto es un fenómeno nacional, diríamos. Tiene unos patrones particulares. En la zona de Occidente es un poco peor que en Oriente, hay unos patrones ahí que son notorios, sobre todo el eje de los estados
limítrofe con Colombia la situación es peor y en las zonas de los llanos la cantidad de agua que llega a los hospitales es menos y de la electricidad también. Y eso en definitiva afecta la operatividad de los hospitales en el día a día. Tú dices aquí que existe la mitad de probabilidades de que al ingresar en la emergencia de un hospital no se consiga medicamentos requeridos, pues estamos en un limbo de mediocridad de abastecimiento en los hospitales. ¿Esto no es alarmante? Sí, es alarmante. Nosotros medimos semana a semana una lista de 20 medicamentos básicos que debe haber en la emergencia de esos hospitales en el país. Lo hacemos semana a semana. Y ese índice que empezó en noviembre del año pasado en 52%, en la última medición, que es de hace 2 semanas, estaba en 59%. Se ha mantenido más o menos igual, mejoró un 1% en un año, que es prácticamente nada. Y eso indica... da una idea del desabastecimiento de los medicamentos del hospital. No son todos los medicamentos, pero son los que más necesitas en las emergencias. Aquí veo en Analítica una declaración del exministro José Félix Oleta. Dice 20 millones de personas están en riesgo de contagiarse con enfermedades endémicas. Vamos a un receso. Te dejo ese comentario ahí. 20 millones. Bueno, con Julio Castro, infectólogo. Agregado al comentario anterior, dice: la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR, no produce nada desde hace años. El 60% de los laboratorios está en situación crítica, dejando como consecuencia la desaparición de antibióticos, indicó el doctor exministro de Salud, José Félix Oleta. ¿Tú qué sabes de eso? No sé la fuente que recomienda José Félix, el profesor Oleta, pero ciertamente... la evaluación que hace el Sistema de Naciones Unidas, en particular la Organización Panamericana de la Salud, sobre la situación de salud del país, es alarmante. Es algo que debería preocuparnos y te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con lo que comenta Oleta de enfermedades endémicas. Si tú supones o sumas la probabilidad de gente que puede tener tuberculosis, la cantidad de gente que puede tener hepatitis A, la cantidad de gente que puede tener difteria, sarampión y malaria, fácil vas a llegar a 20 millones de personas. No me extraña el número para nada. Te voy a dar una cifra. En Venezuela hoy en día no hay la capacidad de hacer diagnóstico de hepatitis A, diagnóstico de verdad, con pruebas de sangre, en ningún hospital público del país. Por lo tanto, nosotros venimos monitorizando los diagnósticos que se hacen en centros privados del país, que te da una idea de cómo es la situación. No es el universo completo, pero da una idea. Y ha venido aumentando el número de casos de hepatitis A desde el año 2014, ya tenemos casi 6 años en eso, ha venido aumentando 10 o 15% de casos por año todos los años. Lejos de ser una epidemia, es una hiperendemia, que quizás es un poco peor, y eso está directamente relacionado a lo que hablamos en el segmento anterior, que es la calidad del agua. La forma más importante de transmisión de hepatitis A es a través del agua, viene por contaminación fecal del agua que uno consume, porque es transmisión fecal oral, y eso te da una idea de la cantidad de gente que está expuesta. Eso requiere una evaluación, un análisis profundo del sistema de salud nuestro y nuestra disposición de servicios como el agua y la electricidad, porque eso te está señalando que algo está pasando muy complicado en el sistema de consumo y distribución de agua, entre otros factores. Tuberculosis es otro tema, es algo de transmisión, y las informaciones que tenemos del aumento de casos de tuberculosis persistente en el país dan cuenta de ello también, y es algo a lo cual, digamos, debe abocarse nuestro sistema de salud y tratar de darle respuesta al ciudadano común en el día a día. ¿Por qué lo fecal? Porque en general en transmisión de hepatitis A, la gente, por ejemplo, se pueden contaminar aguas negras con aguas blancas. El agua que consumimos viene de recolección de agua a las grandes cuencas que van a su vez a los embalses, y esas aguas hay que tratarlas, y la capacidad de tratamiento de las compañías de tratamiento del agua está muy comprometido por 2 razones fundamentales. 1, no hay cloro con que clorar, y 2, no hay hidróxido con el cual son 2 componentes químicos que se producían en Venezuela, en las petroquímicas de Venezuela, y no hay cómo tratar el agua. Por lo tanto, nuestra recomendación es que la gente trate el agua en su casa. Porque que la hierva. Que la hierva o que la clore. Porque las plantas de tratamiento que deberían tratar el agua tienen serios problemas para tratarla. Y eso hace que esa disponibilidad del agua para el consumo humano se vea comprometida, y Venezuela, cuando uno leía los reportes hace años, 10 o 15 años,
no nos preocupaba el tema de número de personas que no tenían acceso a agua potable, pero hoy en día sí, y es un gran problema en Venezuela. Es algo que hay que resolver. Esa muy situación rápido. de Caracas se refleja con más intensidad en el interior. Posiblemente no es igual en todas partes. Por ejemplo, si tú ves la cuenca central donde se sirve de la cuenca del lago de Valencia, la situación es mucho peor, porque la situación del uso del agua en el lago de Valencia está relacionada con un desvío del agua del lago que se contaminó con, eso es una cuenca que se llama endorreica, se contaminó con aguas servidas, y de alguna manera ahí la situación probablemente es peor que en el resto del país. Pero el tema de la distribución del agua en términos de metros cúbicos por habitante se ha venido reduciendo a nivel nacional de una forma muy drástica, y eso es ya un gran problema. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Ya que plantea el problema, ¿qué soluciones hay para estas cosas? Bueno, yo creo que en el tema del agua hay que preguntarle a los expertos, y hay una hoja de ruta que creo que búsquenla en internet, ya está publicada, del Plan País, de la hoja de ruta de qué debe hacerse con el agua. Ya hay unas medidas, hay unas iniciativas y hay unas cuantificaciones de cómo esos problemas deben atacarse progresivamente. No es un problema que puedes resolver. ¿El Plan País lo hiciste tú? No, el Plan País de agua, hay un equipo técnico de ingenieros sanitarios relacionado con eso, pero bueno, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos discutido, y creo que ellos tienen unas aproximaciones bien interesantes a ese problema. ¿Qué otro problema te preocupa en este momento, ya para finalizar el año? Fíjate, me preocupa un poco el tema del contexto de la ayuda humanitaria. Creo que este año Venezuela, si algo ha estado asignado del escenario del sector salud, es toda la crisis de la ayuda humanitaria que empezó a principios de año hasta ahorita, y la propia evaluación que hace el Sistema de Naciones Unidas, que es el principal administrador de la ayuda humanitaria, es muy preocupante. En Naciones Unidas dice que en Venezuela ellos estiman que 7 millones de venezolanos requieren ayuda humanitaria en el año 2019, en este año, y ellos solamente pueden atender, en el mejor escenario posible, a 2.5 millones. Y ahí hay una brecha importantísima. Esos venezolanos que no pueden atender el Sistema de Naciones Unidas, o que no puede pasar la ayuda a través del Sistema de Naciones Unidas, y que tampoco va a atender ninguna otra ONG o iniciativa, van a estar en problemas. Y esos son problemas de agua, son problemas de comida y son problemas de medicamentos, los tres más importantes. ¿A qué organismo debemos acudir o llamar la atención para la resolución de estos problemas? Yo creo que el primero claramente tiene que ser el gobierno nacional. Ajá. O sea, el principal responsable de las políticas públicas nacionales que tienen que ver con servicios, con medicamentos, con agua y con alimentación es el Ejecutivo Nacional. O sea, nada pasa por resolver los problemas que no tenga que ver con el Ejecutivo. Eso no lo pueden resolver las ONG, eso no lo puede resolver la Organización Mundial de la Salud, eso no lo puede resolver la Organización de Naciones Unidas. Quien tiene la responsabilidad fundamental de eso es el Ejecutivo Nacional, que en sus políticas nos ha llevado a donde estamos. Si no hay un cambio de 180 grados en las políticas que tienen que ver con servicios, alimentación y salud, vamos a seguir en lo mismo. Pero tú consigues medicina en la farmacia. Si tienes el dinero para pagarlo, sí. Ajá, Un esquema de antibióticos en una semana te puede costar 8 veces el sueldo básico de una persona. La mayoría de las personas no tienen acceso a eso porque no tienen capacidad de pagarlo. Entonces, ¿Y los institutos públicos no tienen servicios de gratuidad? No tienen acceso gratuito a medicamentos. Eso no existe en Venezuela. O sea, el que no tiene para pagarlo simplemente no tiene para acceder a esos medicamentos. No importa lo que diga la propaganda gubernamental. Aquí hay una escasez muy importante de medicamentos, y si bien es verdad que por vías de cosas un poco comunes hay más medicamentos en la farmacia, porque se ha liberalizado el tema de importación de medicamentos a diferentes entes. Pero hay, pues. Claro, pero si no tienes para pagarlo, claro, la mayoría de la gente no tiene dinero ¿Cuál para es pagar el sector medicamentos. crítico de medicamentos ahorita en este momento? Todo, absolutamente todo. Pregúntale a un hipertenso que vive en Petare si tiene 500.000 o 300.000 dólares para pagar losartán o enalapril, que son medicamentos de uso común. 2/3 de la población mayor de 50 años es hipertensa y no tiene capacidad de pagar eso. Entonces, el tema no es que haya medicamentos en la farmacia, el tema es que la gente tenga acceso a los medicamentos. Y eso es un problema de política pública. Ok. Aquí hay un problema de política pública que dice: médicos de Lara alertan por la aplicación de vacunas dañadas. ¿Eso es cierto? No lo sé, yo no tengo acceso a esa información. Lo dice Unidades Urbina, presidenta de la Sociedad de Pediatría. Sí, hay que preguntarle a Unidades de dónde viene esa información. Yo no tengo acceso a esa información. Lo que sí tenemos Bueno, información... cuando salga de aquí lo llamas. Para el próximo programa, pues lo vamos a ver pronto para preguntarle. Pero lo que sí hay una información técnica de la Organización Panamericana de la Salud es que con el tema de la electricidad, con el tema
de los servicios de electricidad, pueden haber un lote importante de vacunas que puede estar en riesgo. Y hay un aviso en relación a eso. Al gobierno le corresponde, que es el principal ejecutor de las políticas de vacunas, decidir cuáles son esas vacunas que pueden estar en riesgo y deberían, en todo caso, monitorizarse o sacarse. Pero no tenemos información específica de algunas zonas en particular peor que otras, pero sí el tema de la electricidad puede afectar la cadena de frío. Eso es un fenómeno que debe ser investigado. Aquí hay un informe de la ONU, dice, entre enero y junio se reportaron 214.021 casos de malaria en Venezuela. ¿Ese informe es cierto? Esa es información que obtiene Naciones Unidas de los reportes oficiales. Ah. Yo la asumo como cierta porque, dado que el gobierno no da la información y la poca información que obtenemos es a través del sistema de Naciones Unidas, me imagino que eso representa la información oficial, pero la proyección es que este año va a terminar con más casos de malaria que el año pasado, que fueron casi 500.000 casos, 470.000, lo cual es probablemente la epidemia más grande que tenemos en el país en términos numéricos. Aquí la poca operatividad de los principales hospitales del país hacen que la situación empeore. Dice aquí un médico, y luego dice salud mental. El suicidio es uno de los problemas de salud pública, aseveró el psicólogo e investigador de SECODA, Abel Saraiva, quien dirige el programa Creciendo sin Violencia. ¿Qué piensas? Una de las cosas que estamos monitorizando en la encuesta de hospitales es el acceso a medicamentos psiquiátricos en las unidades de hospitalización psiquiátrica de Venezuela. Ajá. Ahora, en los primeros días, en la segunda semana de noviembre, vamos a liberar un boletín que da una perspectiva de la situación de los servicios de hospitalización psiquiátrica en el país, y eso da una idea de los medicamentos, pero la calidad de atención de esos pacientes, que finalmente nadie termina poniéndole mucha atención. Por eso la encuesta hace un énfasis al final del año en dar una perspectiva de cómo es la situación de esas hospitalizaciones psiquiátricas. Estamos terminando el programa. Tratamiento de la hepatitis C, una deuda en Venezuela. ¿Cuál es la hepatitis C y la hepatitis B? Para explicarle a la gente. Son dos virus diferentes que producen inflamación. ¿Cuál es más mortal o no mortal? ¿O cuál es menos grave? Ambas son malas, son enfermedades crónicas que producen daño final hepático después de 15 o 20 años con actividad del virus que no controla, pero en este momento el gran cambio es que aparecieron estrategias de tratamiento, en particular en hepatitis C. La hepatitis B ya tenía un tratamiento previo que el 60% de los pacientes estaba curado de la enfermedad. La hepatitis C no, solamente 20, 30%, pero aparecieron tratamientos nuevos. ¿La hepatitis C es mortal? Si no la trata, sí, termina en insuficiencia hepática, pero hoy en día hay esquemas de tratamiento que hacen que esa enfermedad se pueda curar casi un 60 o 70% de los pacientes. ¿Dónde se trata? ¿En todos los hospitales? No, en Venezuela no hay tratamiento para hepatitis C. Ese tratamiento no está disponible en Venezuela. Es un tratamiento costoso. ¿Cuál es el que está disponible? No hay tratamiento para pacientes con hepatitis C en Venezuela. Esos medicamentos son muy parecidos a los tratamientos del VIH, son de un costo importante, cosa que se está discutiendo en el mundo actualmente, lo que hace que los pacientes en Venezuela con hepatitis C o consiguen el tratamiento fuera del país o tienen una evolución de su enfermedad sin tratamiento que terminan en insuficiencia hepática irremediablemente. Aquí dice que solo en América Latina y el Caribe viven 4 millones de personas con hepatitis C. Sí, se calcula que en Venezuela la brecha de pacientes con hepatitis B está alrededor del 1 al 2% de C, de 1 a 2% de la población general, y eso es un número más o menos parecido a lo que pasa en el resto de América Latina. Y esos pacientes hoy en día se tratarían... Camarógrafo que le va a dar hepatitis porque está haciendo señas que te terminaste hace rato. Bueno, gracias, doctor. Carlos, un placer estar aquí como siempre. Amigo, gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo.